Hola. Esta noche nos alejaremos de las líneas de tiempo polvorientas y las épicas cartas de batalla y ascenderemos a un lugar un poco más alto. No al reino de los mortales, sino al mismo monte Olimpo, donde el aire es rico en ambrosía, las nubes llevan chismes y a los dioses. Bueno, digamos que eran mucho más desordenados de lo que sugieren sus estatuas. Si este tipo de narración te ayuda a relajarte, no dudes en darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente te brinda paz. Y déjame saber en los comentarios desde donde nos estás escuchando y qué hora es. Siempre es reconfortante ver a otros dejarse llevar por la misma mitología silenciosa. Así que, ponte cómodo. Deja que el mundo se asiente a tu alrededor. Y empecemos por cómo eran realmente los dioses olímpicos. Comencemos, como deben comenzar todas las buenas historias, con una montaña al atardecer. No es una montaña cualquiera, claro está. El monte Olimpo, la residencia divina de los dioses, donde las nubes se reúnen como un manto cortesano y el aire huele ligeramente a ambrosía, y quizás en ocasiones a ofrendas quemadas que se elevan desde el mundo mortal muy por debajo. Se yergue alto y majestuoso en la frontera norte de la antigua Grecia. Su cumbre estaba tan a menudo oculta por la niebla que parecía natural suponer que alguien o algo debía vivir allí arriba. En verdad, el Olimpo es una montaña muy real. De hecho, es el más alto de Grecia, con poco menos de 3.000 metros de altura. Pero para los antiguos griegos, no era simplemente un conjunto de rocas y crestas. No, era geografía sagrada. Era la sede celestial del poder, envuelta en una luz siempre cambiante y un silencio siempre vigilante. No lo vieron como algo para escalar, sino para reverenciar, un ático divino, por así decirlo, con inquilinos bastante exclusivos. Y esos inquilinos son sí, los olímpicos. 12 dioses y diosas, más o menos dependiendo del mito en el que creas y de lo generoso que te sientas con la disposición de los asientos. Juntos forman el núcleo del antiguo panteón griego. Caprichosos, apasionados, atronadores, mezquinos, brillantes, fueron adorados, temidos y, en ocasiones, objeto de chismes durante siglos. Realmente muy parecidos a las celebridades. Si las celebridades pudieran lanzar rayos y convertir a la gente en olivos. Pero antes de conocerlos individualmente, detengámonos un poco en el escenario. Porque es el crepúsculo en el Olimpo, la hora en que la luz dorada se desvanece suavemente detrás de las columnatas de mármol y los banquetes divinos apenas comienzan. Imagínese amplios salones relucientes de piedra pulida, mentirosos tocando suavemente en el fondo y largas mesas gimiendo con frutas imposibles, quesos añejados por los vientos de la profecía y vino tan potente que haría llorar de alegría a un sata. Este no es un lugar de somnolencia. El Olimpo en el mito era vibrante, divino, a veces caótico, como una reunión familiar muy grande y disfuncional con una saludable dosis de inmortalidad y ganado mágico. El tipo de lugar donde siempre hay alguien tocando el arpa y siempre hay alguien más saliendo dramáticamente y furioso. Ahora bien, si usted se imagina pisos de mármol y columnas jónicas, no está del todo equivocado, pero no espere un plano de palacio perfectamente catalogado. Los primeros poetas griegos, Homero y Isod, hablan de salas radiantes y puertas de nubes, pero no eran exactamente dibujantes arquitectónicos. Lo que se nos ofrece es una sugerencia de inmensa belleza, materiales brillantes y comodidad eterna. Salones de bronce y oro, patios pavimentados por la luz del sol, fiestas que nunca terminan y fuentes que cantan. Es menos un edificio y más un ambiente celestial. ¿Y qué sería de un buen ambiente sin un menú? Te alegrará saber que los dioses cenaron bastante bien. Su dieta consistía principalmente en dos cosas, ambrosía y néctar. No debe confundirse con un elegante café de Londres. Se decía que la ambrosía era el alimento de la inmortalidad. El sabor real depende de la fuente. Algunos dicen pan con miel, otros una especie de perfume fragante que absorbes a través de tu propia esencia, lo que francamente suena más a cuidado de la piel que a un entrante. El néctar, su compañero líquido, fluía como la luz del sol en un cáliz, se servía en copas de oro y mantenía a todos en un estado perpetuo y divino de salud, juventud y, probablemente, un suave zumbido. Los dioses no envejecen. No se enfermaron.
no sufrieron las indignidades habituales de la vida mortal. Aparte de los arrebatos emocionales, que si acaso tuvieron en abundancia, el estilo de vida divino no estaba exento de deberes. Cada dios tenía un portafolio, por así decirlo. Zeus, por ejemplo, se ocupaba de las tormentas, de la ley y de la infidelidad. Poseidón tenía dominio sobre el mar, los terremotos y el tridente temperamental. Atenea se encargaba de la sabiduría, de la estrategia de guerra y del mirar desde detrás de los escudos. Cada olímpico tenía su dominio, y mientras algunos tomaban sus roles en serio, otros los usaban como excusa para entrometerse en asuntos mortales o saltarse por completo las reuniones de personal. Uno podría imaginarse que un día en el Olimpo implicaba pasar mucho tiempo sentado intentando lucir poderoso, lo cual, para ser justos, probablemente así fue. Pero también significaba tomar decisiones. ¿Tendría éxito un héroe en su búsqueda? ¿Una ciudad sería bendecida con lluvia o sepultada bajo cenizas? ¿La oración de un mortal sería respondida o ignorada? Los dioses no estaban limitados por la lógica. Eran divinos después de todo. Y si parecían inconsistentes, bueno, ese era precisamente el punto. El mundo era impredecible, y también lo eran sus gobernantes. Desde sus tronos envueltos en nubes, los dioses observaban a los mortales realizar sus asuntos con distintos grados de interés. Observaban, juzgaban, reían, lloraban a veces y a veces interferían, a menudo de forma dramática. La línea entre dioses y mortales, como se ve, no era tan firme en el pensamiento griego antiguo. Los dioses no eran deidades lejanas, inalcanzables y abstractas. Eran cercanos, familiares, emocionalmente turbulentos. Podrían tomar forma humana, caminar entre nosotros, enamorarse o desear más a menudo y producir héroes con un don para matar monstruos y comenzar guerras. Sus hijos se convirtieron en semidioses, cuyas vidas fueron extraordinarias, pero rara vez largas. Pero el Olimpo en sí era diferente. Era el lugar al que regresaban los dioses, un refugio seguro por encima del caos del mundo. Imagínese el momento después de una tormenta. Las nubes se abren, un resplandor dorado regresa y el silencio cae sobre los picos. Eso era el Olimpo. No es un reino de perfección, sino de pausa divina. La única constante real en un mundo donde nada más perdura. Ahora, acerca de la compañía que se mantiene en la cima de esta montaña. A menudo nos referimos a los 12 olímpicos, pero la lista no estaba completamente fija. Por lo general, incluía a Zeus, a Poseidón, Deita, Atenea, Apolo, Artemisa, Aries, Eistas, Afrodita, Hermes y Dioniso Hestia. La pobre Hestia fue ocasionalmente eliminada de la lista de invitados, a pesar de ser la diosa de la mitad. Se supone que no le importó. Siempre me pareció una mujer que prefería una tarde tranquila junto al fuego a una competición de medición de rayos entre hermanos. Cada dios trajo algo único a la mesa. Apolo, radiante y pulido, nunca sin su mentiroso o una profecía críptica. Artemisa, vigilante y veloz, siempre esquiva bajo los árboles. Aries, impetuoso y descarado, el tipo de invitado que se come todas las aceitunas y rompe los muebles. Afrodita, toda mirada suaves y silencios peligrosamente persuasivos. Y Hermes, ese astuto tramposo con una sonrisa que decía que ya había robado tus sandalias. Eran dioses, sí, pero inconfundiblemente humanos en espíritu. Ese fue el genio de la mitología griega. Sus divinidades nos reflejaron en todos nuestros pisos relucientes. Los griegos construyeron templos para honrarlos. Sí, magníficas columnas que se elevan hacia el cielo. Santuarios llenos de incienso y oración. Pero también contaron historias. Mitos que pasan de labios a oídos. Desde fogatas hasta anfiteatros. Historias de amor, traición, orgullo, venganza. Historias que enseñaron, advirtieron, entretuvieron. El Olimpo no era solo un lugar sobre las nubes. Era un escenario de teatro, un drama familiar, un espejo del alma humana elevado a escala cósmica. ¿Y qué pasó con los mortales que miraron hacia la cima? Sabían que nunca llegarían a alcanzar su máximo esplendor. El Olimpo no solo estaba envuelto en nubes, sino en misterio.
Ningún ser humano estaba destinado a alcanzarlo. No precisamente. Aquellos que lo intentaron, como el titán Atlas, que llevaba el cielo a sus espaldas, a menudo pagaron caro su ambición. El Olimpo era un lugar de sueños. No era para escalar. Fue para imaginar. Y se lo imaginaron. Los poetas especialmente. Homero en su Ilíada y Odisea llenó el Olimpo de salones radiantes y disputas divinas. Herc le dio grandeza, genealogía, estructura. Los dramaturgos posteriores le dieron ironía, los filósofos le dieron duda, pero el Olimpo siempre permaneció sereno, brillante, suavemente distante. Hoy en día la montaña todavía sigue en pie. Ahora la gente camina, por supuesto, con botas resistentes, mezcla de frutos secos y GPS. Llegan a la cima y ven la tierra extenderse en todas direcciones, elajean a lo lejos, los campos abajo como mosaicos descoloridos. Pero no encuentran templos, solo viento y cielo, y la sensación de algo antiguo observando en silencio. Puede que los dioses ya no vivan allí, pero sus historias aún permanecen en el aire. Y tal vez, mientras el sol se pone tras los riscos y las sombras se extienden como vino viejo, uno podría cerrar los ojos y escuchar débilmente el sonido de la risa transportada por la brisa. Un arpa, una voz, un paso divino, algo que no ha desaparecido del todo. Abandonemos ahora el Olimpo con paso suave y corazón tranquilo. Los dioses están en su mesa. Las antorchas están encendidas y las estrellas han comenzado a brillar sobre sus salones dorados. Duerme bien, viajero. Estás en buena compañía ahora. Comenzamos esta noche con el sonido de un trueno lejano. No es el tipo que anuncia una tormenta, claro está. No, esta avanza lenta y constantemente, como un redoble de tambor desde el cielo, acompañado por un destello de relámpago que es más teatral que amenazante. Ya ves, cuando Zeus hace su entrada, disfruta de un poco de ambiente. Zeus, rey de los dioses, gobernante del Olimpo, señor del trueno, de la lluvia y del orden celestial, y por cierto, uno de los hombres de familia más complicados de toda la mitología, lo que teniendo en cuenta su compañía es mucho decir. Pero no empecemos todavía con sus escándalos. Primero, imaginémoslo como lo hacían los griegos en su día, sentado en lo alto de su trono en la cima del Olimpo, vestido de blanco y oro, con un cetro en una mano, un rayo en la otra y una expresión que oscila entre la autoridad severa y la distracción divertida. A su alrededor, el aire zumba con poder. Él no es solo un rey. Él es la encarnación misma de la ley, el orden y el equilibrio cósmico la mayor parte del tiempo. Zeus no heredó el Olimpo por suerte. Su historia comienza en un pasado profundo, mucho antes de que fueran templos, poetas o oración educada. Nacido de los titanes Cronis y Ría, Zeus fue el más joven de 6 hijos y el único que no fue tragado inmediatamente al nacer. Sí, tragado. Cronis, su padre, tenía la desagradable costumbre de comerse a sus hijos para evitar ser derrocado. Es el tipo de estilo de crianza que generalmente nos lleva a una lista de vigilancia. Pero Ría, la madre inteligente que era, se llevó al bebé Zeus y engañó a Cronis con una piedra envuelta en pañales, que él se tragó entera, bastante vergonzosamente. Mientras tanto, Zeus creció escondido en una cueva en la isla de Cree, criado por ninfas, amamantado por una cabra mágica y protegido por guerreros divinos que chocaban sus lanzas para amortiguar sus gritos. Una guardería bastante ruidosa, pero eficaz aún así. Cuando Zeus alcanzó la mayoría de edad, hizo lo que cualquier hijo ambicioso de la profecía haría. Regresó, engañó a Cronis para que arrojara a sus hermanos y lideró una rebelión divina conocida como Titanomaqui. Durante 10 años, los dioses más jóvenes, los olímpicos, lucharon contra el antiguo orden hasta que Zeus lanzó el rayo final y selló su victoria. Los titanes fueron arrojados al Tártaro, una especie de Oblette divino, y el Olimpo fue conquistado. Así fue como Zeus se convirtió en rey. No por derecho de nacimiento, sino por inteligencia, coraje y, hay que decirlo, por un don para el dramatismo. Como rey, Zeus no era una mera figura decorativa. Él gobernaba los cielos, sí, pero también los juramentos, la hospitalidad y la justicia. Si alguien rompía una promesa sagrada, temía a Zeus.
Si un extraño llegaba a tu puerta, le ofrecías comida y bebida en nombre de Zeus. Era, en muchos sentidos, el dios del pegamento social, el que mantenía unida la sociedad, incluso cuando su propia casa a menudo estaba al borde del abismo. Ahora bien, si me permiten una breve digresión, ninguna discusión sobre Zeus está completa sin abordar, digamos, los enredos románticos. Hay que reconocer que Zeus tenía un ojo y un pie errantes y algún que otro disfraz de animal. Sus relaciones con mujeres mortales y con numerosas diosas forman un verdadero catálogo de mitos antiguos. A veces se acercaba a ellos en forma de un hombre apuesto, otras veces como un cisne, un toro, una lluvia de luz dorada. Lo que sea que funcione. Supongo que estas uniones produjeron muchos de los grandes héroes de la mitología griega. Heracles, Perseo, Helena de Troya, Minos, etc. Cada uno nació de una mujer diferente. Cada uno destinado a un camino diferente. Y cada uno es una pequeña puntada en el gran tapiz del legado de Zeus, aunque quizá no el tipo de legado que Hera, su esposa, tenía en mente. Sí, Hera, reina de los dioses, diosa del matrimonio y sufrida esposa del mujeriego más prolífico del Olimpo. Su matrimonio, tan inmortal como fue, no podría describirse como tranquilo. Ya era digna, inteligente y ferozmente orgullosa. Zeus, por su parte, la amaba a su manera, pero eso no le impidió poner a prueba repetidamente los límites de su paciencia. Si alguna vez has asistido a una cena familiar en la que nadie menciona el elefante en la habitación y luego Zeus se convierte en ese elefante, bueno, empiezas a tener una idea. Sus peleas eran materia de leyenda. A veces se intentaba burlar o incluso derrocar a su marido. Una vez orquestó una rebelión entre los olímpicos, y Zeus tuvo que ser rescatado por un gigante de 100 brazos llamado Briaras. En otra ocasión la suspendió del cielo con cadenas de oro como castigo. No fue su mejor momento, sin duda, pero siempre se reconciliaron. O al menos llegó a un Dant. La inmortalidad es algo que dura mucho tiempo después de todo. Uno se acostumbra a las cosas. Pero la historia de Zeus no es todo travesuras y relámpagos. También fue el árbitro del equilibrio cósmico. Cuando los mortales cometían crímenes o actuaban con ibris, esa peligrosa mezcla de arrogancia y desafío, era Zeus quien emitía el juicio. Él envió presagios. Despachó a las furias. Él derribó a los orgullosos. Pero también recompensó la virtud. Él mantuvo los vínculos sagrados entre huésped y anfitrión. Y escuchó la oración. Los griegos lo veían como el gran ancla de la autoridad divina. Su imagen adornó templos, monedas y estatuas en todo el mundo antiguo. En Olimpia, una colosal estatua de Zeus, hecha de oro y marfil, se encontraba dentro del gran templo, obra del escultor Fidios y contada entre las 7 maravillas del mundo antiguo. No era un mero mito. Fue una piedra angular cultural. Y aún así, hay algo muy humano en él, ¿no? A pesar de todos sus rayos y su grandeza, Zeus a menudo se comportaba como un padre exasperado que intentaba evitar que una casa llena de niños excéntricos prendiera fuego a las cortinas. Se entrometió en la política troyana. Pesó el destino de los héroes en la batalla. Intentó, a menudo en vano, mantener el orden en el Olimpo. Fue una telenovela divina, y Zeus fue al mismo tiempo director y protagonista reticente. Podría ser misericordioso, perdonando a Prometeo, por ejemplo, después de siglos de castigo por robar el fuego para la humanidad. Y podía ser vengativo, como cuando inundó la tierra para limpiarla de la maldad humana. Pero, sobre todo, Zeus fue coherente en un aspecto. Recordó a los mortales los límites de su alcance. En los mitos, aquellos que lo desafiaban, ya fueran gigantes o reyes, casi siempre caían. No porque Zeus los odiara necesariamente, sino porque había que preservar el orden natural. Y el orden era lo que Zeus más valoraba. En el mundo post-Titán, el universo ya no era caos y oscuridad. Tenía ritmo, estaciones, leyes. Las estrellas giraban en el cielo. Las lluvias vinieron y se fueron. Las ciudades surgieron y cayeron, pero los cielos perduraron. Y en algún lugar muy arriba, Zeus lo observaba todo.
Hoy en día es fácil imaginarlo simplemente como un tirano con un rayo. Pero prefiero pensar en él como algo más complejo, una figura divina que llevaba el peso de la imprevisibilidad del mundo sobre sus hombros. Alguien que se interponía entre el reino de los mortales y lo desconocido que había más allá. Alguien que rugió, lloró y se enfureció, no porque fuera cruel, sino porque el mundo estaba lleno de opciones y ninguna de ellas era simple. Incluso los dioses tenían sus cargas. Así que cuando lo imaginemos, que no sea solo con poder en su mirada, sino con cansancio detrás de ella. Porque aunque era el rey, su gobierno nunca fue tranquilo. Siempre había un nuevo héroe que observar, una nueva guerra que juzgar, una nueva profecía que reflexionar. Y mientras tanto el viento cambiaba, las nubes se juntaban y en algún lugar allá abajo, un poeta susurraba su nombre. Esta noche, los truenos están distantes y el cielo está en calma. Zeus se reclina en su salón, la luz del fuego se refleja en su corona, y el mundo, por el momento, está en paz. Las estrellas parpadean en lo alto como ojos antiguos y la montaña respira su lento ritmo eterno. Duerme ahora. Estás bajo la atenta mirada del Rey del Olimpo, y él se siente misericordioso esta noche. Acomódese ahora. Las lámparas están bajas, el fuego está silencioso y esta noche dirigimos nuestra atención allá, reina de los dioses. Ya conociste a su esposo, Zeus, en todo su esplendor, sus poderes de transformación y sus lanzamientos de truenos. Pero Hera es algo muy diferente. No es un gobernante de los cielos, no es un portador de tormentas o profecías, sino el corazón tranquilo y firme del Olimpo. Y en más de una ocasión, el origen de una mirada penetrante que podía convertir a una deidad menor en piedra o, como mínimo, hacerla huir a un templo menor en Tesalia. Ella era y sigue siendo la diosa del matrimonio, de las mujeres, del parto y de la dignidad real. Pero no es meramente doméstico. Ella no es gentil como lo es la primavera. Ella es feroz, resistente, inteligente y más que capaz de hacer saber su descontento, particularmente cuando se trata de las muchas indiscreciones de su marido. Pero ya llegaremos a eso en su momento. Primero, comencemos por el principio. En su nacimiento, mucho antes de que se construyera el Olimpo, nació de los titanes, Cronis y Ría. Sí, ese mismo Cronis que tenía la preocupante costumbre de tragarse a sus hijos enteros. Hera, al igual que sus hermanos Hestia, Demar, Hades y Poseidón, desapareció en el vientre de su padre hasta que Zeus, el más joven y astuto de todos, los rescató a todos. No solemos pensar en el renacimiento como un acto de digestión, pero la mitología rara vez se molesta en caer en la sutileza. Cuando Zeus liberó a sus hermanos y derrocó el antiguo orden, ya emergió en el mundo como una nueva. Aunque es más joven que su hermano marido, sí, la mitología es así. Ella rápidamente se estableció no solo como su consorte, sino como su igual en autoridad divina. Ella no era simplemente la esposa de Zeus. Ella era la reina del Olimpo, coronada por derecho propio. ¿Y cómo se conocieron? Pues bien, Zeus, naturalmente, la persiguió con toda la sutileza de una tormenta eléctrica, pero Hera, inteligente y cautelosa, no se dejó impresionar tan fácilmente. Ella se resistió a sus avances, manteniéndolo a raya hasta que él empleó una de sus estrategias de cortejo más peculiares. Disfrazándose de cuco indefenso, se arrojó en su regazo, temblando y compadecido. Movida por la compasión, acunó al pájaro, momento en el cual él se transformó nuevamente en el mismo y, en su clásica manera divina, la tomó por sorpresa. No es exactamente romántico según los estándares modernos, pero en el mundo mitológico, era prácticamente un soneto. Sin embargo, su matrimonio estaba lejos de ser idílico. Hera, la diosa del matrimonio, se encontró atada a un marido cuya fidelidad era tan estable como un carro con una sola rueda. Los bailes de Zeus con mujeres mortales, ninfas e incluso otras diosas se convirtieron en materia de leyenda y tragedia. Cada vez que se desviaba, la respuesta de Hera no era el silencio ni la resignación. Fue una venganza mesurada, precisa y a menudo profundamente poética. Pero seamos justos. La ira de Hera no era una rabia ciega. Tenía sus raíces en la dignidad, en un profundo sentido de lo que era apropiado, sagrado y justo.
Ella no atacó sin motivo. Cuando castigaba, lo hacía con la tranquila certeza de una reina que mantenía el orden en un reino que parecía decidido a desmoronarse. Consideremos, por ejemplo, la historia de Io, una sacerdotisa mortal que amaba a Zeus. Cuando ya vino a husmear, Zeus entró en pánico y convirtió a Io en una vaca blanca. Ya, por supuesto, vio a través de esta farsa boine. Ella aceptó la vaca como regalo con mucha gracia y nombró a Argos, un gigante con 100 ojos, para protegerla. No es el movimiento más sutil, pero es efectivo. Zeus, desesperado, envió a Hermes para adormecer a Argo con historias y música. Y una vez que los 100 ojos se cerraron, Hermes lo despachó. Hera estaba furiosa. Ella recuperó a la vaquera Io y colocó los muchos ojos de Argus en la cola de su ave sagrada, el pavor real. Un detalle que perdura en el plumaje del ave hasta nuestros días. Eso es lo que pasa con Ya. Ella no lo olvidó. Ella lo conmemoró. Ella tomó los insultos y los grabó en estrellas, en plumas, en piedra, no por rencor, sino por principios. Su mundo era orden, y cuando éste se alteraba, ella reaccionaba en consecuencia. Otro cuento, este sobre Hércules, uno de los muchos hijos de Zeus, con otra mujer. Hera lo odió desde el momento en que respiró. Ella envió serpientes a su cuna. Ella lo llevó a la locura. Ella puso obstáculos en su camino a cada paso. Y sin embargo, en una ironía casi demasiado perfecta, fue Heracles después de su muerte quien fue recibido en el Olimpo y se reconcilió con Ya, incluso casándose con su hija, Ei. Uno se imagina que las cenas familiares eran tensas. Pero ya no era simplemente una esposa enojada. Esto es una simplificación y es injusta. Ella era la diosa a la que las mujeres rezaban para tener un parto seguro, un hogar estable y para que el vínculo sagrado del matrimonio se mantuviera firme. Ella era protectora y patrona de las reinas. Sus templos estaban entre los más espléndidos de Grecia, particularmente el Gran Herán, cerca de Argos, donde las sacerdotisas realizaban elaborados rituales y dedicaban sus vidas a su servicio. Ella también era la personificación del porte regio. Cuando Homero la describe en la Ilíada, lo hace con una especie de extraña reverencia. Alto, orgulloso, de ojos dorados. Ella viaja en un carro tirado por pavos reales, lleva una corona que brilla con el fuego del cielo y habla con una voz que puede silenciar una sala llena de inmortales. Incluso Zeus, a pesar de toda su fanfarronería, sabía cuándo actuar con cuidado cerca de ella. Su matrimonio, a pesar de todas sus luchas, también era un vínculo político, un símbolo de equilibrio cósmico. Zeus representa el poder puro y la ley ya representa la lealtad, la estructura y la tradición sagrada. Juntos gobernaron no solo el Olimpo sino también todo el marco del cosmos griego. Sus disputas eran un mito, sí, pero también reflejaban la eterna lucha entre la libertad y la fidelidad, el caos y el orden, el impulso y la moderación. Adorarla no era adorar la dulzura. Era para honrar la fuerza envuelta en dignidad. Se trataba de reconocer que el mundo no solo necesita tormentas, sino límites. Que el amor no siempre es dulce. A veces es feroz, herida, duradera. A veces aprieta la mandíbula y continúa por el bien de algo más grande que él mismo. Ella también tuvo un momento de compasión. Ella ayudó a Jasón y los argonautas. Ella velaba por las mujeres durante el parto. Ella dio poder a quienes defendieron la justicia. En algunos mitos, ella es una figura maternal, no suave, sino sólida. El tipo de madre que quizás no te bese las heridas, pero que se interpondría entre tú y un toro que embiste sin pestañear. En el arte, ella es casi siempre majestuosa. Sentado en un trono, con un cetro en una mano y un bastón con punta de loto o una granada en la otra. La granada, como recordaréis, es un símbolo de fertilidad y del ciclo de la vida. Uno que aparece frecuentemente en representaciones antiguas de la realeza divina. Entre sus animales sagrados, además del pavo real, se encuentra la vaca, no solo por su utilidad, sino por su asociación con la crianza y la firmeza. Hay una razón por la que los romanos la llamaron Juno y la convirtieron en la diosa principal de su panteón. El arquetipo de Hera, la matrona divina, temida y reverenciada,
resuena en innumerables culturas. Ella no es una diosa que se desvanece con el tiempo. Ella es quien lo soporta. Y así la imaginamos ahora, sentada en su radiante salón, muy por encima de las nubes, con la luz dorada del Olimpo cayendo sobre su frente. Los pavos reales se mueven suavemente a sus pies. Los fuegos crepitan lentamente. A su lado reposa un pergamino divino. Quizás una nueva lista de quejas o una invitación de boda o ambas. Los dioses a su alrededor pelean y discuten, ríen y se enfurruñan, pero ella permanece quieta, atenta. Ella no siempre habla primero, pero cuando lo hace, el Olimpo escucha. Esta noche su mirada está tranquila. Su corte está tranquila. En algún lugar del mundo mortal se realiza un matrimonio. Nace un niño. Un voto se mantiene. Y la reina de los cielos por una vez está en paz. Duerme ahora, viajero. Descansas bajo su mirada atenta. Y ella nunca lo olvida. El mar aún hoy conserva una especie de silencio antiguo, una presencia que respira profundamente debajo de la superficie. Nunca completamente quieto, nunca completamente dormido. Y en ese azul eterno, mucho antes de que los marineros trazaran constelaciones o los comerciantes soñaran con costas lejanas, los griegos creían que algo más antiguo se agitaba, algo poderoso, orgulloso y, en ocasiones, más bien melancólico. Poseidón, hermano de Zeus y Hades, dios del mar, de los terremotos, de los caballos y, sobre todo, de los rencores. Mientras Zeus gobernaba los cielos y Hades reinaba abajo, Poseidón reclamaba todo lo que espumeaba, se agitaba y se estrellaba. Después de todo, el mar no era simplemente agua para los antiguos griegos. Era una fuerza, una frontera, un misterio. Y Poseidón era su soberano. Imagínelo ahora, alto, musculoso, barbudo como un rey azotado por la tormenta, con el cabello enredado con sal y algas, su tridente brillando con el brillo húmedo de las mareas del amanecer. Él no flota sobre las nubes como su hermano. Cabalga las crestas de las olas arrastradas por los hipocampos, esos míticos caballitos de mar con pezuñas de espuma y melenas como remos de río. Cuando habla, lo hace con el ruido sordo de las placas tectónicas moviéndose bajo sus pies. Es la voz del fondo del océano, vieja, retumbante y no especialmente paciente. Su reino es vasto, no solo el mar mismo, sino cada ensenada, manantial y corriente subterránea. Los marineros le rezaban antes de emprender sus viajes. Los pescadores susurraban su nombre sobre sus redes. Incluso los que estaban en tierra firme, lejos de la costa, temían su ira. Los terremotos, que los griegos llamaban sacudir la tierra por obra de Poseidón, eran considerados obra suya. Quizás recuerdes que él no es el tipo de persona que toca educadamente cuando está disgustado. Al igual que sus hermanos, el origen de Poseidón comienza en la oscuridad, tragado como el resto de sus hermanos, por Cronis, luego liberado por Zeus. Después de la Titanomaqui, la guerra contra los antiguos dioses, el mundo quedó dividido. Zeus tomó el cielo. Hades tomó el inframundo. A Poseidón le fue otorgado el mar, no como premio de consolación, sino como un dominio igual en majestad y terror, y para ser justos, le convenía bastante. La naturaleza de Poseidón no era, digamos, consistente. Algunos días era benéfico, el dios que otorgaba vientos tranquilos, guiaba a los barcos a salvo a casa y extraía agua fresca de la tierra seca. Otras veces, no tanto. Podía agitar el mar hasta convertirlo en un frenesí, enviar olas monstruosas hacia costas desprevenidas y convocar bestias marinas lo suficientemente grandes como para devorar ciudades enteras. No era cruel, simplemente temperamental. El mar, después de todo, es al mismo tiempo dador y receptor. Y así era él. Uno de sus ataques más famosos estuvo dirigido a una ciudad que hoy conocemos como Atenas. Verás, Poseidón y su sobrina Atenea querían convertirse en su deidad protectora. Los dioses propusieron un concurso. Cada uno presentaría un regalo y el pueblo elegiría a qué dios honrar. Poseidón golpeó la tierra con su tridente y produjo un manantial. Aunque, por desgracia, era agua salada, lo cual no es de mucha ayuda en tierra.
mientras tanto Atenea ofreció el olivo, símbolo de paz, prosperidad y muy útil para cocinar. Los atenienses, siempre prácticos, la eligieron. Poseidón en su forma clásica no aceptó bien la derrota. Inundó partes del terreno como represalia. Y aunque las cosas finalmente se solucionaron, estaba claro que perder no era algo que toleraba con gracia. Sus relaciones, al igual que su carácter, eran turbulentos. Se casó con una diosa del mar llamada Anfitrite, una de las 50 Níades. Al principio ella huyó de su cortejo, que implicó bastante persecución y la ayuda de un delfín. Sí, de verdad. Pero al final ella cedió y establecieron lo que, según los estándares olímpicos, era un matrimonio relativamente estable. Su hijo Tritón era mitad hombre mitad pez y a menudo se lo representaba soplando una caracola para calmar o convocar las olas. Dicho esto, Poseidón no era el más fiel de los maridos. Su lista de amantes y descendientes rivaliza con la de Zeus e incluye mortales, ninfas e incluso criaturas de su propia creación. Entre sus hijos más famosos se encuentra el caballo alado Pegaso, nacido del cuello cortado de Medusa después de que Poseidón, de manera poco diplomática, la persiguiera en el templo de Atenea. También está Polifimas, el cíclope que famosamente se puso del lado equivocado de Odicio, pero hablaremos más sobre eso más adelante. El poder de Poseidón era enorme, pero no siempre fue respetado, especialmente por los héroes que deberían haberlo sabido. Tomemos como ejemplo a Odiseo. Después de cegar a Polifamo durante su largo viaje de regreso a casa desde Troya, cometió el error fatal de burlarse del cíclope, cuyo padre, por supuesto, era Poseidón. Esto convirtió lo que debería haber sido un viaje de 10 días en una epopeya de 10 años llena de naufragios, sirenas y dioses malhumorados. La lección: nunca enojes al hombre que controla tus planes de viaje. Pero Poseidón también era un constructor. Ayudó a construir los muros de Troya. Sin embargo, cuando el rey se negó a pagarle adecuadamente, Poseidón se aseguró de que la ciudad algún día cayera. Nuevamente volvemos al tema de la memoria divina. Los olímpicos, especialmente Poseidón, tenían una memoria prolongada y un sentido de la justicia aún más prolongado cuando se sentían despreciados. El culto a Poseidón estaba muy extendido en las regiones costeras. Los cismas de Corinto albergaban uno de sus principales templos, una gran estructura donde los marineros y navegantes ofrecían sacrificios para un paso seguro. Para él los caballos eran sagrados, no solo los caballitos de mar sino también los terrenales. Se decía que él creó el primer caballo, golpeando la tierra con su tridente. En algunos mitos, incluso se le atribuye haber enseñado a la humanidad cómo aprovechar su fuerza. Un recordatorio de que Poseidón, aunque salvaje, podía ser generoso cuando se le honraba adecuadamente. Pero el mar no es mera geografía. Para los griegos, era una presencia viva. Conectó tierras, transportó mitos, se tragó imperios y Poseidón fue su voz, nunca del todo predecible, pero siempre consciente. Su templo estaba abierto al viento. Sus estatuas miraban hacia el horizonte. El mar era suyo, y también el espacio entre él y ella. También estuvo profundamente involucrado en las historias del origen de muchas islas. La mitología griega está llena de relatos de Poseidón levantando tierras del mar o destruyéndolas en ataques violentos. Se decía que la isla de Dos, sagrada para Apolo y Artemisa, flotaba libremente en el río Ayán hasta que Poseidón la fijó en su lugar. Hubo también momentos en que hizo surgir la tierra y surgieron nuevas costas en homenaje a su poder. En los festivales, los adoradores de Poseidón no siempre ofrecían sus oraciones en tonos suaves. Los sacrificios a menudo se realizaban con una mezcla de temor y reverencia. En algunos sitios costeros, caballos enteros eran arrojados al mar como ofrendas, no por crueldad, sino porque se creía que el hambre de Poseidón era equivalente al tamaño de su dominio. Él no era un medio dios, ni un dios tierno. Él era primigenio y elemental. Incluso los romanos que lo llamaban Neptuno conservaron esta visión de una poderosa deidad rodeada por el océano. Su imagen persistió a través de los imperios, tallada en piedra, grabada en monedas, guiando barcos mucho después de que la creencia en él se hubiera desvanecido. El mar, después de todo, no olvida tan fácilmente a su dios.
Lo imaginamos ahora en su palacio submarino hecho de coral y perlas. Las paredes brillaban con la luz filtrada a través de leguas de océano. Las ninfas del mar se deslizan como sombras. La caracola de Tritón resuena débilmente en cavernas distantes. El propio Poseidón se sienta en un trono de piedra y conchas, contemplando todo su dominio. Silencioso, pero no quieto. Nunca quieto. Él no habla a menudo, pero cuando lo hace, las aguas responden. Tal vez observa a los mortales navegando en lo alto, con sus velas llenas de viento prestado, sus barcos no siendo más que frágiles huesos en las profundidades. Quizás los deje pasar. O quizás envía una suave onda, solo un recordatorio de que está allí. Este Dios no es cruel, pero tampoco olvidadizo. Encarna el mar, vasto, material, esencial, Dios de las tormentas y de los silencios. Y para los griegos, no debía ser amado ciegamente, sino respetado absolutamente. Así que esta noche, mientras te dejas llevar hacia tus sueños, deja que el ritmo de las olas calme tu mente. El océano tiene sus historias, antiguas y resonantes. Y muy por debajo descansa Poseidón, no durmiendo, sino escuchando. Duerme bien ahora. El mar está en calma esta noche y él lo permite. Debajo del mundo que conocemos, debajo de las raíces de las montañas y del lecho marino a la deriva, se encuentra un lugar más antiguo que la memoria, más oscuro que la noche y más quieto que el tiempo. No es un lugar de fuego, aunque épocas posteriores lo dirían. Tampoco es una prisión. Es simplemente lo que viene a continuación. Los griegos lo llamaban el inframundo, y en su tranquilo centro se sienta Hades, dios de los muertos. Hades, el hijo mayor de Cronis y Ría, no gobernó el Olimpo. No lanzó truenos ni agitó los mares. Su poder no destelló. Persistió. Cuando el mundo fue dividido entre los hermanos libres tras la derrota de los titanes, Zeus dibujó el cielo, Poseidón el mar y Hades sin protestar aceptó la tierra debajo de la tierra. Algunos dicen que tuvo mala suerte. Otros dicen que él lo eligió. En verdad, Hades nunca necesitó del espectáculo para ser soberano. Él simplemente era. Él es un dios del silencio, no de la ausencia, no de la crueldad, del silencio. En el mito, rara vez grita o se jacta. Él actúa con medida, con peso. Los mortales le temían, sí, pero también le respetaban. No porque trajo la muerte, no lo hizo, sino porque la recibió, porque todos los caminos en el tiempo conducen a él. Su reino es vasto, estratificado como las raíces de un gran árbol. Los muertos llegan a través de Hermes, quien los guía suavemente hacia abajo. En el umbral aguarda Charon, el hombre de las hadas, exigiendo su moneda. Fue por esta razón que los griegos colocaban nobleza en las bocas de sus muertos. Ser capturado sin pagar significaba vagar por las orillas del río para siempre, sin ser oído ni escuchado, y el río es solo uno de muchos ríos. Está el río Aarón del dolor, el Casitis, río del lamento, el Flectón, que arde sin consumir, y Lea, río del olvido, cuyas aguas lavan la mente hasta adormecerla. Cada río marca un paso, no solo en distancia sino en significado. No fluyen a través de la geografía. Fluyen a través de la memoria, a través del miedo, a través de la esperanza. Los muertos son juzgados por 3 reyes antiguos: Minos, Radamanto y Acus. La mayoría de las almas van a los prados de Asfódelos, donde flotan en una paz sin sueños, sin nada destacable, sin perturbaciones. Unos pocos, los malvados, descienden al Tártaro, el pozo más profundo donde el castigo corresponde al crimen. Y unos pocos, los más nobles, ascienden a los campos de Alicián, un lugar de música, luz solar y suaves brisas, donde incluso en la muerte los buenos pueden respirar libremente. Este reino está a cargo del Hades. Él no lo gobierna con fuego sino con orden. Él no es cruel. Él no es amable. Él simplemente asegura que lo que debe ser, es, que cada alma es recibida, recordada y ubicada. Hay dignidad en eso. Y aún así, a menudo es malinterpretado. En el arte y en la historia, a veces lo confunden con el villano. Quizás porque se teme a la muerte misma, y él es su rostro. Pero Hades no es más malvado que la gravedad.
Él no caza almas. Él no tienta ni atormenta. Él gobierna paciente y perpetuamente lo inevitable. Su mito más famoso, por supuesto, es el de Pespanani. El cuento comienza bajo la luz del sol y con flores. Pespanani, hija de Dea, diosa de la cosecha, estaba recogiendo flores en un campo cuando la tierra se abrió. Hades se levantó en su carro de obsidiana y la llevó hacia abajo, hasta las raíces del mundo. Deita examinó la tierra, negándose a dejar que los cultivos crecieran hasta que su hija regresara. Y finalmente se llegó a un compromiso. Pespani pasaría parte del año arriba con su madre y parte abajo con su marido. Así llegaron las estaciones. Primavera y verano para la alegría, otoño e invierno para el luto. ¿Fue amor? ¿Era poder? Los mitos difieren. Pero en el inframundo, Pespani se convirtió en reina. No una cautiva, no simplemente una consorte, sino una gobernante por derecho propio. Ella se sentó al lado de Hades, no detrás de él. Ella guió a los muertos más allá del juicio, cuidó los pálidos jardines de las sombras. Y Hades no se enfureció. Él no traicionó. En todas las historias, él es quizás el único dios que no engaña, que no se desvía. Su reino era suficiente. Su corona fue suficiente. Su reina fue suficiente. A menudo se le llama Plotino, el rico. Porque todas las cosas debajo de la tierra le pertenecen. Oro, plata, piedras preciosas, semillas en la tierra. De él. No solo surgen los finales, sino también los comienzos. Las semillas deben permanecer en la oscuridad antes de brotar. Y Hades gobierna esa oscuridad. Rara vez apareció entre los otros dioses. Cuando lo hizo, siempre fue por una gran causa. Ayudó en la guerra contra los gigantes. Le prestó su casco de invisibilidad a Perseo, quien lo usó para escapar después de matar a Medusa. Pero la mayor parte del tiempo permaneció apartado, observando, esperando, atendiendo a su dominio. Su presencia se sentía en los rituales de duelo, en el susurro de los ajuares funerarios. En el silencio, después de un último aliento, se realizaban sacrificios al Hades por la noche con animales negros. El humo se envió hacia abajo. Su nombre fue pronunciado en susurros, o no fue pronunciado en absoluto. Llamarlo atrajo su mirada, y eso fue algo pesado. Pero no todos le temían. Ati su nombre era parte de los derechos misteriosos que prometían renacimiento. En las tradiciones órficas, él no era un final, sino un guardián del siguiente comienzo. Algunos incluso creían en ciclos de vida y muerte, de reencarnación. Y el Hades no estaba como muro, sino como puerta. Imagínelo ahora, si quiere, sentado en un trono de piedra volcánica, rodeado de sombras, y con su túnica cayendo en pliegues silenciosos. A su alrededor parpadean las sombras de aquellos que se fueron hace mucho tiempo, hablando en murmullos que solo los muertos entienden. A su lado, Pespani cuida un jardín de flores pálidas que florecen sin sol. El aire huele ligeramente a mirra y a memoria. Él sostiene un cetro, no para golpear, sino para señalar orden. Los muertos no se levantan en rebelión. No necesitan cadenas. El propio peso del tiempo los mantiene en su lugar. A diferencia de sus hermanos, Hades no anhela la gloria. Él no tiene celos del Olimpo. Él no interfiere con los mortales a menos que entren en su dominio sin permiso. Y aún así, es más juez que verdugo. Él establece los términos. Él los sostiene. Pensemos en Orfeo, que vino a interceder por Eurídice. Hades escuchó. Él estuvo de acuerdo. Le dio al poeta la oportunidad de sacarla adelante con una condición. No mires atrás, y cuando Orfeo lo hizo, Hades no tomó nada más de lo que se le debía. No había ningún truco, solo las reglas. En un mundo donde incluso los dioses podían ser mezquinos, Hades era coherente. Quizás por eso, a pesar de su distancia, se confiaba en él. Temido, sí, pero también confiado. Y así los griegos vivieron con él siempre presente, no con terror sino con reconocimiento. Construyeron tumbas con cuidado. Dejaron ofrendas. Recordaron los nombres.
porque ser recordado era permanecer un poquito más en el mundo de arriba. Esta noche, cuando recuestes tu cabeza, no necesitarás temer al Dios de abajo. Él no está esperando en tu sombra. Él vela por los que ya se han ido. Él atiende un reino no de fuego sino de memoria. Se sienta en silencio porque no hay nada más que demostrar. Duerme ahora. Deja que la tierra te sostenga suavemente. Deja que tus pensamientos floten como hojas en el ácaro. Deja que el silencio de ese reino tranquilo te arrulle y te lleve al descanso. El Hades espera, pero no a ti. Aún no. Él solo espera mientras el mundo gira, y siempre lo hará. Dicen que nació no de una manera normal, sino de un dolor de cabeza, uno bastante fuerte. Zeus, según cuenta la historia, se había tragado a su madre, Metis, la diosa de la sabiduría, porque se había predicho que ella daría a luz un hijo más poderoso que él. Problema resuelto, pensó. Pero la digestión divina rara vez es el final de una historia en el mito griego. Un día, Zeus comenzó a sufrir un dolor insoportable en el cráneo. Dioses reunidos. Se hicieron sugerencias. Finalmente, Hefisto, siempre práctico, golpeó la cabeza de Zeus con un hacha. Atenea surgió de repente, ya crecida y completamente armada, con una lanza en una mano y un escudo en la otra, lanzando un grito de batalla que resonó en todo el Olimpo. Una entrada dramática, incluso para los estándares divinos. Atenea, diosa de la sabiduría, de la estrategia bélica, de la artesanía y de la razón, llegó no como una niña, sino como una idea hecha carne, equilibrada, tranquila y pensando ya 3 movimientos por delante. Llevaba un yelmo, llevaba la égida de Zeus y desde su primer aliento exigió el respeto de dioses y mortales por igual. Su presencia en el Olimpo era distintiva. A diferencia de muchas de sus pares, Atenea no era conocida por sus tempestuosos amoríos o dramáticas disputas por vanidad, aunque no estaba totalmente por encima de esas cosas. Era mesurada, exigente y bastante aficionada a la lógica. En un reino de pasión y poder, ella era el principio personificado. Dicho esto, no tenía frío. Ella simplemente vio el juego a largo plazo. Las ciudades y las civilizaciones la adoraban. El caso más famoso, por supuesto, es que la propia Atenas tomó su nombre. La disputa entre Atenea y Poseidón por el patrocinio de la ciudad es uno de esos relatos que revelan tanto sobre los valores griegos como sobre los propios dioses. Poseidón, siendo quien era, ofreció un regalo de grandeza. Golpeó la tierra y produjo un manantial de agua salada, o en algunas versiones, un caballo de guerra. De cualquier manera, es impresionante, pero no demasiado útil para los habitantes de una ciudad rocosa del interior. Atenea, siempre pragmática, plantó el olivo. Sombra, comida, aceite y madera, todo de un solo regalo. Los atenienses la eligieron y, francamente, ¿quién no lo haría? A partir de entonces, Atenea se convirtió en algo más que una diosa para ellos. Ella era la guardiana de su identidad, de su sentido de orgullo cívico, de su búsqueda de la razón, del arte y de la guerra justa. Su templo, el Patonon, todavía hoy corona la Acrópolis. Sus columnas vigilan el Ayán como centinelas de mármol. No sigue siendo solo una reliquia de la arquitectura antigua, sino un testimonio de su espíritu perdurable. El enfoque de Atenea hacia la guerra no se parecía en nada a la sed de sangre de Arí. Ella prefería la táctica, la planificación, la aplicación de la inteligencia al conflicto. Ella representaba la mente en la batalla, no el frenesí. Ella aconsejó a los héroes en lugar de cargarse ella misma. Adicius en particular se ganó su favor. Su astucia, su picardía, su talento para las palabras por encima de las armas, todas eran cualidades que ella apreciaba. Ella lo guió a casa a través de la tormenta y la lucha, siempre con la voz de la razón susurrando bajo el caos. Pero la sabiduría no siempre es amable. Atenea podía ser inflexible y, cuando la insultaban, su rudeza era fría y duradera. Tomemos la historia de Aracne, una tejedora mortal cuya habilidad era tan grande que se atrevió a afirmar ser superior a la propia diosa. Atenea, que no era conocida por caer en la arrogancia, la desafió a un concurso.
El tapiz de Aracne era impecable, atreviéndose incluso a representar a los dioses en sus momentos menos favorecedores. Atenea, aunque impresionada, lo hizo pedazos. Ella derribó a Aracne, pero en un raro momento de misericordia o juicio poético, la transformó en la primera araña en tejer para siempre. Este equilibrio de orgullo y precisión definió a Atenea. Ella defendió el honor, pero nunca dudó en afirmar su lugar. Ella no gritó. Ella no planeó nada. Ella simplemente se mantuvo firme y los demás cedieron. También fue patrona de la artesanía y la invención. La cerámica, el tejido, la arquitectura, todo quedó bajo su dirección. Ella inspiró no solo a guerreros sino también a artesanos, filósofos y legisladores. Su símbolo, el búho, denotaba clarividencia y estaba estampado en las monedas de Atenas. Allí donde unas manos pensantes dieron forma al mundo, allí estaba Atenea. Los artistas pronunciaron su nombre antes de cincelar el mármol. Los estadistas ofrecían oraciones en silencio antes de debatir la ley. Curiosamente, siguió siendo una diosa virgen, no en la mojigatería, sino en la independencia. Ella no se casó. Ella no persiguió ni cedió a la persecución. Su lealtad estaba basada en principios, no en la pasión. Esto le proporcionó cierta claridad, una firmeza que no estaba afectada por los enredos románticos habituales que enredaban a sus compañeros. Ella estaba sola, y de esa pulcra soledad surgió la fuerza. Incluso sus amigos sabían que debían actuar con cuidado. Cuando Tiroceo, el profeta ciego, la vio accidentalmente bañándose, Atenea lo dejó ciego. Pero para ser justos, también le dio el don de la profecía para equilibrar la balanza. Firme pero justo. Esa era su manera. En el arte, Atenea casi siempre está armada, pero nunca agresiva. Su escudo a menudo llevaba la cabeza de Medusa, un lúgubre regalo de Perseo después de su fatídica búsqueda. Según algunos cuentos, ella lo ayudó guiando su mano, prestándole herramientas y susurrándole valor. Pero su elección de colocar la cara de Medusa en su escudo, eso fue algo más. Una advertencia tal vez, o un recordatorio de que la sabiduría no se acobarda ante el horror. Lo absorbe, lo refleja, lo utiliza. A Atenea no le faltaron templos en todo el mundo griego. Además de los santuarios de Patonón en lugares como Delfi y Esparta, se honraban sus muchos aspectos, guerrera, legisladora y protectora. Festivales como el Panatana celebraban su nacimiento y su papel en la vida cívica, combinando competencias atléticas, sacrificios y desfiles de túnicas tejidas en su honor. En uno de esos días, las mujeres jóvenes llevaban ofrendas en silencio, con pasos mesurados y sus túnicas fluyendo como el agua bajo los olivos. Sus epítetos cuentan la historia de su alcance. Atenea Patnos la doncella. Atenea Polo de la ciudad. Atenea Pracos, la que lucha en el frente. Atenea Urane, la trabajadora. Atenea Nike, portadora de la victoria. Ella era muchas cosas, pero nunca distante. Incluso en el mito, ella es la diosa con más probabilidades de caminar junto a los mortales, de hablar con claridad y de guiar sin condescendencia. Ella vio potencial donde otros vieron defectos. Ella ofreció orientación, no halagos, expectativas, no indulgencia. Había contradicciones, por supuesto. Ella defendió la justicia, pero permaneció en silencio cuando sus compañeros dioses actuaron con intenciones poco nobles. Ella castigó a las mujeres que cruzaron los límites, pero empoderó a los héroes para desafiar las probabilidades. Pero quizás esa era su sabiduría, saber cuándo actuar y cuándo esperar. No era necesario acallar todos los errores. Algunas cosas se podrían corregir con el tiempo, con el silencio, con la mirada puesta en el largo plazo. Atenea siempre tuvo una visión a largo plazo. Ella rara vez levantaba la voz, pero cuando lo hacía, era el sonido de un juicio claro, como bronce golpeando a bronce en el aire quieto antes de la batalla. Una sola nota imposible de ignorar. Sus consejos a menudo estaban acompañados de advertencias tranquilas y verdades dichas en voz baja. En el consejo, los dioses podían discutir durante horas, pero cuando Atenea hablaba, la sala quedaba en silencio. Su lógica no fue fácil de refutar. Su presencia no fue fácilmente descartada.
Imagínela ahora sentada en su trono de mármol en lo alto de los pasillos del Olimpo. Sus ojos son fríos y tranquilos, escaneando pergaminos de hechos mortales. Ella no sonríe a menudo, pero cuando lo hace, es la sonrisa de quien ve potencial, no perfección. Su búho se posa en silencio cerca, y afuera las estrellas giran en una precisa procesión. Cada movimiento arriba refleja su mente abajo. Tranquilo, deliberado, constante. En algún lugar abajo, un niño aprende a escribir. Un alfarero hace girar un torno. Un general marca un mapa. Un filósofo hace una pausa en medio de un pensamiento, preguntándose de dónde surgió la idea. Y en todas estas cosas se conmueve Atenea. Ella no es la diosa más llamativa ni la más ruidosa, pero es aquella cuyo nombre se susurra en bibliotecas y tribunales, en salas de guerra y talleres. Ella es la sabiduría en bronce. Y esta noche, mientras cierras los ojos y te dejas llevar hacia los sueños, recuerda que ella vigila, no con truenos ni con fuego, sino con pensamiento, con estructura, con la fuerza quieta de lo que está correctamente construido. Duerme ahora, y si sueñas, que sea con olivares y salones de mármol, con cielos despejados y manos firmes. Atenea está cerca y está pensando. En el suave resplandor que precede al amanecer, cuando el mundo contiene la respiración y el cielo duda entre la plata y el oro, dos figuras se mueven a través del mito. Gemelos nacidos de la misma madre, destinados a recorrer caminos muy diferentes bajo los mismos cielos antiguos. Apolo y Artemisa, luz del sol y luz de la luna, hermano y hermana, opuestos y ecos. Nacieron en la isla de Delos, un lugar que se dice que una vez estuvo a la deriva en el mar hasta que se ancló justo a tiempo para albergar a su madre, Leto. Hera, siempre ansiosa de venganza y nada encariñada con las múltiples relaciones de Zeus, había prohibido que cualquier tierra recibiera a Leto mientras estuviera embarazada. Desarraigado y salvaje no estaba sujeto a tales reglas. Y así, sobre aquella tierra movediza, bajo un cielo curioso, Leto dio a luz primero a Artemisa y luego a Apolo. Desde el principio no eran niños normales. Se dice que Artemisa ayudó a su hermano a nacer y así se convirtió en la diosa del parto y protectora de los jóvenes. Apolo, radiante y dorado, surgió en segundo lugar, pero vendría a encarnar la luz, la música, la poesía, la profecía y la curación. Un currículum tan sólido que haría parpadear incluso a Hermes. Los dos eran cercanos pero distintos. Artemisa reclamó lo salvaje, los bosques, las montañas, las criaturas de la noche. Ella vagaba con su arco y sus perros, intacta por la civilización, intacta por los hombres. Una diosa virgen. Su fuerza residía en la independencia, su poder en la distancia. Ella custodiaba los espacios liminales, el crepúsculo, el desierto, el borde del devenir. Apolo, por el contrario, amaba el centro, la luz del sol, al mentiroso, los escalones del templo cálidos por el calor de la tarde. Él reinaba sobre el orden y la claridad, la verdad dicha a través de labios de oráculos, el ritmo mesurado de la poesía, la línea limpia de la escultura. Donde Artemisa merodeaba bajo los árboles, Apolo caminaba por las plazas, con la cabeza levantada a cada paso, al ritmo. Y aún así, siguieron siendo espejos el uno del otro. Donde él trajo el día, ella dibujó la noche. Donde él ofrecía razón, ella guardaba misterio. No se oponían entre sí, sino que completaban un círculo. El santuario más famoso de Apolo estaba en Delhi, donde el oráculo de las Pitias se sentaba sobre un trípode y pronunciaba sus profecías, a menudo en forma de acertijos que convertían el destino y el libre albedrío en un solo hilo. Los peregrinos llegaban de todo el mundo griego para hacer sus preguntas y recibir sus respuestas crípticas. Y aunque a veces las respuestas eran desesperantemente vagas, el don de Apolo no estaba en la simplicidad, sino en la perspicacia. También era un músico incomparable. El mentiroso que le regaló Hermes como disculpa por un robo de ganado bastante descarado se convirtió en un símbolo de armonía celestial. Con ella podía calmar las tormentas, tranquilizar las mentes y persuadir los corazones. Sus canciones no eran meramente entretenimiento. Eran estructura, alma, cosmos convertido en melodía. Pero Apolo no era todo luz. Sus historias, como las de todos los olímpicos, tienen sombras.
Él amó a menudo y desastrosamente. Dafne, una ninfa que huyó de él, se convirtió en un árbol de laurel para escapar de su persecución. Coronis, a quien amaba, lo traicionó y él la mató solo para salvar a su hijo nonato, Asclepius, dios de la medicina. Su ira era precisa y su dolor duradero. Artemis también tenía sus sombras. Ella castigaba a quienes la veían sin su consentimiento. Acton, un cazador, tropezó con ella bañándose y se transformó en un ciervo, destrozado por sus propios perros. Era protectora hasta la furia, inflexible en sus expectativas, pero también era amable con quienes honraban su soledad. Ella protegía a los vulnerables, caminaba junto a las doncellas, prestaba su fuerza a las mujeres en labor de parto y era invocada en el silencio de las oraciones a la luz de la luna. A diferencia de su hermano, Artemisa no construyó ciudades. Sus templos a menudo estaban situados en lo profundo de los bosques o encaramados en senderos junto a acantilados. Ella prefería la compañía de ninfas, animales salvajes y estrellas. Y, sin embargo, su culto estaba muy extendido. Desde Éfeso hasta Boro, desde Arcadia hasta Sicilia, las muchachas bailaron en su honor, desprendiéndose de sus nombres de infancia en ritos de paso que susurraban transformaciones. Juntos, Apolo y Artemisa representaban más que la luz y la oscuridad. Eran un par de principios divinos. Razón e intuición, civilización y desierto, palabra y silencio, el arco que cazaba y el mentiroso que curaba, y siempre, siempre siguieron siendo hermanos, nunca rivales, nunca extraños. Un cuento habla del Gigantomachia, la batalla entre los dioses y los gigantes. En ella, Apolo y Artemisa lucharon codo con codo. Él golpeó con flechas de oro ardiente. Ella con flechas de plata fría. Juntos derrotaron a enemigos mucho más grandes que ellos. Su objetivo es inquebrantable y su causa es justa. El sol y la luna lucharon como uno solo. Otro mito habla de la muerte de los hijos de Naopi. Naopi, una reina, se burló de Leto porque ella solo tenía 2 hijos, mientras que ella tenía muchos. Enfurecidos por los insultos, Artemisa y Apolo tomaron sus arcos. Uno por uno, mataron a los hijos de Naopi. Él, los hijos, ella, las hijas. En algunas versiones solo se salvó un niño. Naopi huyó llorando y se convirtió en piedra, una cascada de luto sin fin. La lección, aunque sombría, era clara. No te burles de la madre de la luz y la sombra. Y, sin embargo, estos mitos no eran simplemente advertencias. Eran espejos apuntados al corazón humano, que mostraban cómo la pasión, la lealtad y el poder se manifiestan en formas más grandes que la vida. A través de estas historias, los griegos exploraron la estructura misma del sentimiento. Apolo y Artemisa no solo castigaban o protegían. Expresaron aspectos divinos de nuestros propios mundos interiores. Apolo, el dios de la curación, era también el dios de la plaga. Una sola nota de su toro podía traer enfermedad, otra restauración. Artemisa, diosa de la caza, era a la vez dadora de vida y de muerte para los animales. Sostenían la paradoja en las palmas de sus manos como una cuerda de arco estirada entre 2 extremos. Históricamente, su culto dio forma a gran parte de la vida religiosa griega. En Deloi, el oráculo de Apolo definía decisiones políticas, viajes e incluso guerras. La Liga Dian tomó su nombre de su lugar de nacimiento. Los atletas juraban en su nombre antes de los Juegos V, que se celebraban cada 4 años en su honor. Artemisa, por su parte, era central en los derechos de la madurez. En Boron, las niñas que se acercaban a la edad adulta participaban en rituales en los que se vestían como osas, un eco del papel de Artemisa como guardiana de las transiciones. Su santuario en Éfeso, con su enorme templo y estatuas adornadas con símbolos de fertilidad y vida silvestre, fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Los romanos también los honraban. Apolo siguió siendo Apolo, un raro ejemplo de continuidad. Artemis se convirtió en Diana, y su imagen continuó acechando los bosques iluminados por la luna, indómita e intocada. En el arte, Apolo se muestra joven, imberbe y a menudo sosteniendo su arco o mano. Su rostro es sereno y su postura equilibrada. Representa el ideal, el equilibrio, la gracia, la armonía.
Artemisa, por el contrario, es rápida y segura. Sus túnicas se arremolinan mientras se mueve, su mirada es aguda como la punta plateada de su flecha. Ella es a la vez la quietud del bosque y el chasquido repentino de una rama. Imagínelos ahora, uno al lado de Ile. Te inclinas más profundamente. Hablas más suave. Asientes con más frecuencia de la que realmente quieres decir. Te haces pequeño ante el poder. No solo por seguridad, sino por supervivencia. No te quejas cuando suben los impuestos. No te preguntas cuando las reglas cambian. No señalas que el hijo del predicador nunca es castigado porque sabes lo rápido que una queja se convierte en un juicio. No hay revolución en tus huesos, ni fuego en tu pecho. Hay una aceptación silenciosa. El mismo tipo que tienen los animales cuando reconocen la forma de la jaula. Quizás sueñes con algo mejor, pero no en voz alta. Se puede hablar de justicia, pero solo a puerta cerrada y en un susurro. Tus hijos aprenden las mismas lecciones. Te observan soportar, te ven obedecer. Comprenden incluso antes de poder caminar que la supervivencia requiere silencio. Ese poder fluye en una sola dirección y ponerse en su camino solo consigue que te arrastren hacia un lado. No es el heroísmo lo que se transmite de generación en generación. Es cautela, cuidado, cálculo. Y así la vida continúa. Te levantas, trabajas, asientes, te arrodillas y duermes, todo bajo la atenta mirada de la autoridad. No importa si las reglas tienen sentido. No importa si estás de acuerdo. Lo que importa es que lo sigas. Porque en los primeros tiempos americanos la ley no estaba solo escrita en papel. Está grabado en la gente. El silencio no es paz. Es presión. Una calma contenida se extendía sobre el miedo. Y todos los que conoces, sin importar lo educados que sean, se balancean en ese mismo borde, asintiendo, rezando en silencio y haciendo lo mejor que pueden para no ser los siguientes. Y si os preguntáis por qué nadie se rebela, por qué nadie se resiste, la respuesta es sencilla. Porque todos conocemos a alguien que lo hizo. Y recuerdan con todo detalle lo que les pasó. En público, con dolor. Eso es todo lo que se necesita. En los primeros tiempos de Estados Unidos, ser mujer no era solo difícil. Y es doblemente así. No se vive simplemente con dificultades. Lo haces mientras llevas sobre tus espaldas el peso de los demás, envuelto en lino tejido a mano, sosteniendo a un niño en un brazo y una olla en el otro. Independientemente de lo que hagan los hombres, se espera que las mujeres sigan sus pasos y sigan adelante. Te levantas antes que los hombres, no por elección propia, sino porque alguien tiene que encender el fuego, traer el agua y remover lo que quedó en la olla de la noche anterior. Es posible que hayas dormido 2 o 3 horas, quizá más si el bebé no hubiera gritado durante toda la noche o si tu marido no hubiera llegado a casa borracho y de mal humor. Rezas en silencio o tal vez solo suspiras, una forma más silenciosa de supervivencia, y comienzas tu día. No se sirve desayuno. Está montado, se hierve la harina de maíz, se raspa la ceniza de la mitad y se amasa la masa de ayer. El fuego escupe chispas sobre tus manos. Tú sabes, limpia el sudor de tu frente con una manga manchada de hollín y continúa. Cuando los demás se despiertan tambaleándose, tú ya llevas 1 hora trabajando. La crianza de los hijos no es una tarea en sí misma. Es ruido de fondo para todos los demás. Llevas a un bebé en la cadera mientras revuelves un potaje, coces una camisa o picas verduras. Aprendes a equilibrar a un bebé con un brazo y a levantar un balde de agua con el otro. Cuando el niño llora, lo callas sin interrumpir el ritmo. No hay guardería, ni corral, ni rincón de descanso, solo el borde de un piso de tierra donde se recuesta al niño y se reza para que no caiga en el fuego. La limpieza es constante e inútil. No hay jabón. El agua debe transportarse en cubos. El suelo está hecho de tierra compactada que se convierte en barro cuando está mojada, polvo cuando está seca y suciedad en el medio. Se barre diariamente con un haz de paja atado a un palo, sabiendo muy bien que nunca estará limpio. En realidad no por mucho tiempo. Lavar la ropa no es una tarea semanal. Es un asedio.
La ropa se lava en tablas de lavar, si tienes una, o contra una piedra plana junto al río. Te arrodillas en el agua fría y cruda, raspando la tela con un jabón de ceniza mentirosa que te quema la piel y te agrieta los nudillos. Luego lo secas con las manos ya hinchadas y lo cuelgas al viento, rezando para que no vuelva a llover. No hay secadoras. Si llueve otra vez, hay que empezar de nuevo. Coser y remendar son infinitos. Tu familia probablemente tenga 1 o 2 juegos de ropa cada uno. Los agujeros se tapan con chatarra. Vuelva a coser cada costura hasta que la tela parezca más hilo que tela. Ahorras botones como si fueran oro. Enderece las agujas viejas sobre el fuego. Y entrecerrar los ojos a la luz de las velas después de que todos los demás estén dormidos. Si alguien rasga su única camisa, se convierte en una emergencia. Luego viene la cocción. Olvídese de los libros de recetas. No hay horno, ni temporizador, ni medidas. Cocinas con instinto, calor y conjeturas. Una olla a media olla burbujeante con una mezcla de verduras de raíz y arrepentimientos. Se prueba con los dedos. Añade sal cuando esté disponible. Remueve constantemente porque si se quema nadie come. Si alguien se enferma, eres el culpable. Si alguien se queja, lo tomas con calma porque se espera el silencio. La gratitud no es. También cuidas el jardín, si tienes la suerte de tener uno. Lo desmalezas, lo riegas, lo proteges de los insectos, pájaros y vecinos hambrientos. Es tu póliza de seguro. Si falla, tu familia morirá de hambre. Si tiene éxito, los hombres alaban a Dios y vuelven a deservar. Además de todo esto, se espera que usted controle la temperatura emocional del hogar. Si tu marido es cruel, lo soportas. Si está triste, lo consuelas. Si tus hijos se portan mal es tu culpa. Si algo se rompe, un plato, una silla, tu espíritu. Lo limpias y continúas. El matrimonio no es una escapatoria. Es una transacción. Eres una dote, un vientre, una trabajadora. El amor, si sucede, es un afortunado accidente. Su boda puede ser pequeña y tranquila, sin anillo ni vestido, solo un apretón de manos y una oración y una nueva vida de trabajo bajo un techo diferente. El embarazo no es un resplandor sagrado. Es una apuesta. Cada vez que tu barriga se hincha, te preguntas si podrás sobrevivir a ello. No hay médicos, no hay vitaminas prenatales, no hay sábanas limpias, solo una partera. Si tienes suerte y un par de manos, rezas para que estén firmes. El parto puede durar horas, días. Gritas en la tela, arañas el suelo, sangras en la paja. Si el niño vive, dale gracias a Dios. Si vives, lo llamas misericordia. Si no ocurre ninguna de las dos cosas, los demás limpian en silencio y siguen adelante. Y cuando nace el niño, el trabajo se duplica. Los pañales no existen. Rasgas trapos y los lavas una y otra vez. Amamantas constantemente. Meces al bebé mientras amasas pan, mientras hierves hierbas y mientras raspas el hollín del hogar. Y si el bebé muere de fiebre, de hambre, de frío, se espera que llores en silencio y sigas trabajando. No se te permite ser débil. Si lloras demasiado, eres inestable. Si gritas, eres histérico. Si te resistes, eres peligroso. Si sabes demasiado, eres una bruja. Aprendes a hablar suavemente, a inclinar la cabeza y a tragarte la furia. Tu vida es supervivencia en un corsé de silencio. Y sí, llevas un corsé. No los de los dramas de época. Lo tuyo es una cosa rígida y áspera diseñada para enderezar tu espalda y suprimir tu cuerpo. Te lo pones mientras amamantas a un niño pequeño. Trabajas en ello. Duermes en él. Aprendes a moverte con él hasta que la incomodidad se convierte en parte de tu postura. No hay espejos. Tu reflejo está en un balde de agua, si todavía hay suficiente. Olvidas tu cara. Olvidas tu forma. Olvidas cómo describirte más allá de lo que haces. Esposa, madre, sirvienta, partera. Sin adjetivos, solo títulos. El cortejo es breve.
coquetear es un riesgo. Si sonríes demasiado estás pidiendo atención. Si rechazas el interés de un hombre, eres grosero. Si te sucede algo indescriptible, eres culpado por ello. Tu virtud es preocupación de todos hasta que desaparezca. Entonces es solo tu problema. Incluso en la iglesia, tu lugar está en el borde. Te sientas detrás de los hombres. Hablas solo para cantar y aún así no demasiado alto. Memorizas las escrituras pero nadie te pregunta qué significan. El predicador habla de obediencia y todos saben que te está hablando a ti. Algunas mujeres rompen el molde. Curanderas, solteronas, viudas de lengua afilada. Pero la mayoría no duran mucho. La sospecha se aferra a ellos. Si un niño enferma, la culpa es de la partera. Si las cosechas fallan, es la mirada de la viuda. Si una vaca deja de dar leche, alguien recuerda lo extraño que dijo el herbolario el martes pasado. Así es como empieza. Luego vienen los susurros. Luego viene el juicio. A veces te ahogan. A veces te queman. A veces simplemente te destiernan a las afueras de un pueblo donde el frío y los lobos esperan pacientemente. Envejeces rápido, el sol arruga tu piel antes de los 30. Tus manos están callosas. Tu cabello se vuelve gris prematuramente. Tienes estrías, cicatrices, quemaduras, te faltan dientes, todo ganado, nada de lo que quejarte. De todas formas, se espera que sonrías, que te rías suavemente, que mantengas la paz, que mantengas a todos los demás completos mientras tú te desmoronas en silencio. E incluso cuando hayas hecho todo bien, hayas permanecido en silencio, hayas trabajado duro y hayas obedecido, no hay garantía. Tu marido podría morir, tus hijos podrían morir de hambre, tu casa podría incendiarse y tú te quedarías sola. Una viuda en un mundo que teme a las mujeres independientes más que al hambre. Así que trabajas 2 veces, sufres 2 veces y, si acaso, solo te recuerda el delantal que dejaste atrás, todavía manchado, todavía caliente. Porque en los primeros tiempos americanos, el trabajo de la mujer nunca terminaba. Y su silencio tampoco. Y sin embargo, de alguna manera, a pesar de todo, las mujeres perduran. Llevan generaciones hacia adelante con brazos doloridos y fuerza silenciosa, tejiendo resiliencia en cada puntada, cada cicatriz, cada cucharada de sopa. Nadie les agradece. Nadie se da cuenta, pero ellos siguen adelante. Desde el momento en que tu bota toca el suelo de este continente, llevas contigo no solo enfermedades, hierro y escrituras, sino también suposiciones pesadas e invisibles. Asumes que este lugar está vacío. Asume que es tuyo. Asumes que la gente que ya está aquí te ayudará, te temerá o se apartará del camino. Ninguna de esas suposiciones es correcta. La tierra no está vacía. Tiene caminos, historias, nombres. Más viejo que tu familia, más viejo que tu rey, más viejo que la tinta de tu carta colonial. La gente no es poca. Aquí hay naciones, no tribus dispersas. Culturas con gobiernos, costumbres, lenguas, fronteras. Algunos viven en casas largas. Algunos en gusanos de corteza de abedul. Otros en cabañas, movimientos de tierra, casas de tablones. Todos ellos más adaptados a esta tierra que tú. Pero tú no entiendes eso. Ni siquiera lo intentas porque en tu mundo, los mapas se dibujan con espacios en blanco y la propiedad viene con papel y un sello de cera. Así que cuando ves gente en tu tierra, ves intrusiones. Cuando te observan desde lo alto de los árboles, te sientes amenazado. No por lo que hacen, sino porque no puedes imaginar un mundo en el que tú no estés al mando. Los primeros encuentros suelen ser tensos y cautelosos. Intercambias cosas pequeñas, un cuchillo, una tetera de cobre, cuentas. Te ofrecen comida, pieles, tabaco. Hacen gestos de paz, a veces con curiosidad, a veces con resignación. Ya habían visto a gente como tú antes. Tú, sin embargo, nunca has visto a nadie como ellos y eso te pone nervioso. Sus caras son ilegibles para ti. Sus expresiones no coinciden con tus expectativas. Su idioma no nos resulta familiar. Su silencio parece ominoso. Sus sonrisas parecen sospechosas.
No puedes leerlos, así que decides que deben estar ocultando algo. No sabes qué, pero debe ser peligroso. Intentas comunicarte. Tú señalas. Hablas más alto como si el volumen tradujera el significado. Tú imitas. Tú haces un gesto. A veces funciona, a veces no, a veces lo entienden perfectamente y fingen que no porque aún no están seguros de si eres una amenaza, un tonto o ambas cosas. Asumes que su ayuda es automática. Su tierra un regalo. Si te muestran cómo hacer crecer un laberinto o dónde están los peces, lo llamas una bendición divina, no un conocimiento de supervivencia transmitido con mucho esfuerzo durante siglos. Si te enseñan algo, lo escribes en tu diario como tu propio descubrimiento. Si te advierten que no te establezcas cerca de un determinado arroyo, y lo haces de todos modos, llamas a la inundación resultante un acto de Dios. Sus costumbres te confunden. No apresuran las comidas. No se dan la mano. Sus líderes no visten encaje ni llevan espadas. Cuando hablan, tardan más. No porque sean lentos, sino porque las palabras importan. El silencio es parte del lenguaje. Y cuando lo deciden, lo hacen juntos. Un concepto tan extraño para ti como las plantas en sus bolsas de medicinas. Y aún así los llamáis salvajes, no porque lo sean, sino porque no os reflejan. No se arrodillan de la misma manera. No se reza en latín. No construyen vallas ni contabilizan títulos de propiedad. Entonces decides que deben ser menores. Esto te reconforta. Te da permiso. Temes lo que no controlas. Entonces empiezas a armarte más visiblemente. Construyes muros más altos. Buscas excusas. El rumor de una vaca robada se convierte en justificación para una redada. Basta una mirada en la dirección equivocada para que una reunión se convierta en un conflicto. No entiendes su política, así que asumes que no tiene ninguna. No reconoces su diplomacia y por eso la llamas engaño. Ellos ven lo que viene. La mayoría de ellos siempre lo hicieron. A veces dejan ofrendas, maíz, pescado, una estera tejida como señal de paz. Asumes que son un tributo. Asumes que estás ganando, pero no es sumisión, es estrategia. Están tratando de evitar la guerra. Ellos saben lo que significará la guerra contigo. Han visto las armas. Han enterrado a los muertos. Y, sin embargo, no todos los encuentros terminan siendo violentos. A veces se forman alianzas temporales e incómodas. Los necesitas para sobrevivir el invierno. Necesitan que intercambies herramientas de hierro. Fumáis pipas juntos, compartís comidas, intercambiáis regalos. Hay risas. Empiezas a sentirte a gusto. Y ahí es cuando cometes el error. Asumes que la amistad es propiedad, que su tolerancia es consentimiento, que un trozo de terreno de casa compartido es ahora tu campo. Construyes vallas. Cavas pozos. Usted reclama. Plantas tu bandera. Y cuando se resisten, cuando hacen preguntas, cuando trazan límites, cuando te recuerdan los acuerdos, te sientes traicionado. Los llamáis hostiles, irracionales, desagradecidos. Olvidas que eras el invitado. Y así comienza el patrón. Pide refuerzos. Llegan más colonos. Se desbroza más tierra. El bosque se encoge. Los ríos se vuelven turbios. Los animales huyen. El equilibrio se rompe. Te vuelven a advertir. Se celebran consejos. Envían corredores con mensajes, palos pintados, manojos de flechas dejados en tu puerta. Cada uno es un idioma que te niegas a aprender. Cada una es una señal que ignoras. Y entonces una mañana sucede. Una escaramuza, una muerte. Quizás accidental, quizás no. La choza de alguien arde. El hermano de alguien es encontrado muerto cerca de un arroyo y ahora es la guerra. No conoces el terreno. Ellos lo hacen. Marcháis en formación. Se mueven a través de los árboles. Vuestros abrigos brillantes os convierten en blancos. Su silencio los convierte en fantasmas. Los superas en número,
pero los números no lo son todo cuando tu enemigo conoce cada sombra. A veces ganas. Tus armas son más ruidosas. Tus refuerzos más firmes. Quemáis sus aldeas, tomáis prisioneros, traspasáis las fronteras y lo llamáis victoria. A veces se pierde. Desapareces en el bosque y nunca te encuentran. Una flecha envenenada te acaba en la oscuridad. Una trampa te rompe la pierna y te desangras y caes al suelo. Nadie escribe tu nombre. Tu desaparición se convierte en un rumor. Pero incluso cuando la paz regresa, es frágil. Una pausa temporal entre malentendidos. Ustedes lo llaman tratado, ellos lo llaman advertencia. Tú firmas tu nombre y ellos firman con símbolos, no porque no sepan escribir, sino porque su significado no es tu idioma. Te vas satisfecho. Ellos se alejan. Pasan los años. Llegan más barcos. Se construyen más vallas. Los caminos forestales se convierten en carreteras. Los wigwams dan paso a las tabernas y aún así se adaptan. Sobreviven. Algunos se convierten, algunos comercian, algunos se casan, algunos desaparecen en las colinas o son llevados a tierras lejanas que nunca han visto. Pero nunca desaparecen por completo. No importa lo que diga tu mapa, no importa cuántas estatuas construyas o escuelas financie o historias escribas, tú, el colono, el huésped, el extraño, vives en la tierra ahora, pero no solo. Cada paso que das queda en la memoria. Cada cosecha, cada ladrillo, cada plaza del pueblo está cubierta de vidas que nunca entendiste. Porque en los primeros tiempos de Estados Unidos, el mayor error no fue la violencia. Fue arrogancia. Asumiste que eran simples. Asumiste que se habían ido. Estabas equivocado. Y todavía hoy, en claros tranquilos y junto a viejos ríos, los ecos permanecen. Ni en tu idioma, ni en tus monumentos. Pero en la forma de la tierra, los senderos olvidados, las hierbas que crecen donde una vez las manos viejas las plantaron. No lo ves, no preguntas, pero está ahí, esperando, observando, recordando. ¿Recuerdas una noche fría, silenciosa y nublada por la luz de la luna, cuando una figura apareció entre los árboles, no armada, no enojada, simplemente observando? Te quedaste congelado, con la mano en el mosquete. No dijeron nada, solo miraron. Intentaste hablar, pero no te salieron las palabras. Y luego desaparecieron. A la mañana siguiente, sus trampas estaban activadas, pero vacías. Tu leña había desaparecido y alguien había dejado un recuerdo tejido, un pequeño ciervo hecho de hierba, al lado de tu puerta. Lo quemaste sin pensar. Pero nunca volviste a dormir profundamente. Porque en el fondo lo sabías. Te habían dado un mensaje y tú lo perdiste. Porque en los primeros tiempos de Estados Unidos, lo más peligroso que se podía llevar a una reunión no era un mosquete, sino la ignorancia. Más tarde, cuando cuentes la historia, eliminarás el silencio, la confusión. El miedo que sentiste cuando te diste cuenta de que ellos te entendían mejor que tú a ellos. Lo llamarás un malentendido y una guerra necesaria. Pero en algún lugar en lo más profundo de tu mente, el bosque nunca deja de observar. Te despiertas cansado otra vez.